Sí, hola, soy... Hola, sí.
la URL del evento. Solamente tendría que introducir la clave de emisión y la URL de publicación, que es donde los usuarios deberán ver el programa. En caso de ser
Sí, hola, sí, sí, sí. Jag vill därför una vez de la página de años, es sentirme con la o sea, sí, esa Sí, hola, sí.
Hola, hola. Hola, buenos días. Nos hemos reunido aquí para hacer la presentación tanto de los equipos de imagen nuevos que hemos instalado en el pabellón municipal, como las aplicaciones Info para poder hacer una gestión avanzada de inteligencia artificial, de transmisiones de partidos, scoutings, análisis, etcétera, etcétera. Nos acompaña el deportes, y tengo a mi compañero Manuel Barreiro, dirigiendo aquí a la gente para que pueda entrar y que se va a poder. Vamos a poner ahora un vídeo para ver cómo se usa y en un rato pues volvemos a hablar para que me digas lo que consideres. Poder administrar una vez a cada elemento, aplicamos en el botón de producción. En la nueva pestaña podemos registrar. El mixer está dividido en dos partes. La parte de la izquierda, que tiene toda la sala. Hola, 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 hola.
Claro, porque ese taller es pago, al final sabes todo lo que vimos hoy para ver el deporte entraría en el. Sí. Sí, pero bueno, está ahí.
Hola, buenos días. Bueno, vamos a poner primero un vídeo que se hizo este miércoles. Hubo partido de División de Honor de balonmano en el pabellón municipal, donde jugó el equipo local, que es el Club Balonmano contra el León Alemán, y ya se estuvieron haciendo pruebas. Por supuesto, esto está en fase de ajustes de cámaras, orientaciones, y ya se estuvieron haciendo pruebas del funcionamiento del sistema en automático, con faldones, como ya veis, tiempo real de los resultados. Y bueno, este va a ser un primer ejemplo que fue sobre el partido de este fin de semana. Vamos a poner un poquito de unos 5 minutos, lo pondremos un rato para que veáis un poco pues, el funcionamiento y el sistema, que es como si fuera perfectamente una retransmisión televisiva tal cual. Claro, ahora mismo lo escucho. Como se verá ahora en un vídeo posterior, el sistema te da todas las posibilidades de producción como si fuese una producción real de un partido, para ir metiendo factores publicitarios, para ir metiendo vídeos en momentos específicos de la transmisión, y todo se puede hacer de una forma más participativa, más manual por parte del productor, o bien es el propio sistema a través de inteligencia artificial que va con los parámetros que le hemos indicado metiendo las imágenes y las cámaras que se consideran oportunas. Como bien dijo Antonio, realmente es un sistema muy automático que no requiere ningún tipo de profesionalidad ni ningún tipo de más que una simple formación inicial para que cualquier club de base pueda hacer la retransmisión del partido en cuestión, de los más pequeñitos, los grandes, hasta un partido que pueda ser ya una función un poquito más profesional, o pueda ser un partido de división de honor. Como veremos ahora en este vídeo, realmente la forma de producir un partido es muy sencilla. Por un lado puede ser automático y por otro lado puede ser manual, como este pequeño vídeo nos va a explicar. El índice está dividido en dos partes. La parte de la izquierda, que tiene todas las cámaras y los árbitros hacia la izquierda, y la otra hacia la izquierda. Y la parte de la derecha, que tiene todo el control de diferentes sistemas de los clubes, que son los gráficos
y vídeos que podemos incluir en el Excel para seleccionarlos en la producción, nuestro Excel de audio, que tiene todos los inputs de audio que tenemos en la instalación y podemos configurar el volumen de cada una de ellas visitadas. Control de la inteligencia artificial o de efecto, instalación de polideportivo de portadero, la producción es automática. Pero si en algún momento queremos seleccionar una cámara manualmente, simplemente le daríamos a off y podemos seleccionar la cámara nosotros. Tenemos los user settings, donde podemos seleccionar la resolución de la imagen en Excel. Y también podemos seleccionar la duración máxima de videos de las publicaciones o highlights. Y por último tenemos toda la información de las soluciones. Si queremos ver un Excel más grande, podemos verlo en full screen y todo ese menú aparecería debajo. Para seleccionar nuestras cámaras tenemos dos pantallas principales. La de Program, que es donde tenemos la imagen que se está transmitiendo, y Preview, que es la cámara que tenemos anteriormente, donde podemos enfocar antes de pasarla a la serie privada. Para seleccionar las cámaras tenemos en este caso 7 que van desde el 1. Este donde podemos seleccionar o la autoridad de la pantalla o con el teclado del ordenador. ¿Qué seleccionaría el preview? Para pasar del preview a Program podemos apretar Cat en la pantalla o apretar Enter en nuestro teclado. También tenemos dos gráficos que podemos incluir en nuestra producción. En este caso tenemos un marcador, un logo y un titular. Para seleccionarlos hacemos igual que las cámaras. En este caso desde el 8 a la E o del 8 al 30 si utilizamos la altura de la pantalla. Y se seleccionaría de la misma forma que las cámaras. Estos gráficos están configurados en el evento desde que lo programamos. Si llegamos al evento y queremos tener un gráfico adicional o un vídeo que queremos insertar en la producción, podemos hacerlo en todavía abrir en el menú de la esquina superior izquierda. Y saldría esta pantalla. Aquí tenemos todos los datos que los tenemos incluidos y para añadir un nuevo podemos apretar los otros más, añadir videos y imágenes de la media, seleccionaríamos el archivo de nuestro ordenador y para añadir titulares apretaríamos Type. Pondríamos el texto que tenemos en cada una de las áreas. En este caso tenemos un agricultor que podemos seleccionar que aparece en el programa. Bueno, esto era un ejemplo de cómo se puede trabajar a través del Mixer y realmente todo esto también se puede hacer de forma automática, es decir, programar el hora de inicio, hora de fin, subir los titulares como los fotones o los vídeos que tienes que se emitan y el sistema trabaja durante todo el partido autónomamente y sin la intervención de ninguna persona más propiamente. Este sistema lo que te da también es estas posibilidades de hacer una realización del evento como si estuvieras produciéndolo tú en el propio pabellón, lo cual, como dijo el concejal, da posibilidades para que las televisiones que produzcan eventos en esta instalación puedan hacer bien una realización del
la parte de scouting y análisis de entrenamientos y de partidos. Hay una aplicación en la cual ahora estamos trabajando en cuestiones muy concretas para esta instalación, pero que ya está funcionando y que lo que hace es estar grabando el continuo el entrenamiento y que a la vez tú puedas ir seleccionando a través de etiquetas pues determinadas situaciones de ese evento que tú vas etiquetando por jugadores o por acciones para después verlas todas juntas o por separado o verlas incluso lo que yo les comentaba, si llegamos a meter los videomarcadores, incluso poder emitirlas en el videomarcador para analizarlas en el momento y tener un feedback inmediato de la situación. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillito sobre un partido, una pequeña acción de un partido que se analiza, creo que es de Silla, si mal recuerdo. Aquí en la parte de abajo está el menú, los comandos, parte de los comandos de la aplicación, con los cuales pues, el entrenador o su equipo técnico pues, va haciendo las selecciones de las acciones y las va etiquetando y les va poniendo marcas a los clics para hacer los errores. Ahora está dando la dinámica detrás para localizar bien la acción y aquí pues la etiqueta con las etiquetas que previamente hayan considerado el propio cuadro técnico. Aquí están puestas dos en concreto, pero aquí va a haber 50.000 etiquetas y decidir, bueno, pues quiero las de los extremos, las del portero, de tal manera que cuando quieras ver todas las acciones del lateral izquierdo, del equipo contrario, del número 18, del equipo contrario, pues las puedas seleccionar todas de golpe. Bueno, yo creo que sabía creo que no me queda así nada de lo importante que podíamos mostrar hoy. Y